Bueno, nuestro invitado de la tarde de hoy, no sé cómo presentarlo, si es un panameño muy uruguayo o un uruguayo muy panameño. Se trata de Alejandro Félix de Sousa, a quien le tengo una enorme estimación. ¿Por qué lo hemos invitado? Porque presenta una nueva obra, La mirada de Venus. Y Alejandro Félix de Sousa, como yo les decía, ahí está, gracias César, es hoy por hoy una de las voces más reconocidas cuando se habla de estrategia empresarial, asuntos corporativos, pero sobre todo relaciones internacionales. Ha asesorado a más de 200 empresas en América Latina en desarrollo de negocios, acceso a mercados, gestión de crisis y relaciones gubernamentales. La lista y el contenido de su hoja de vida es realmente extensa. Además, es autor de varios libros sobre Japón e inteligencia artificial y hoy nos viene a presentar, como les dije, La mirada de Venus. A ver, lecciones de grandes mujeres de la historia sobre la inteligencia artificial. Eso me pareció fascinante. Y esto me llamó la atención, Alejandro. Es una propuesta humanista para una pregunta decisiva. No solo qué pueden hacer las máquinas, sino qué clase de humanos queremos construir con ellas. Y me llama la atención que la mirada de Venus va desde Eva la primera mujer, hasta Julia sí. Child. Sí. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido a tu casa, a Arca Media. Bueno, Mirna, Tino, muchas gracias por invitarme. Bueno, tú sabes que te admiro mucho, Mirna. Digo, no puedo decir tantos años porque se nos cae la cédula. No lo digas. Bueno, pues ya puedes decirlo, ya ni me hace. Sí, bueno, uno tiene que vestir la edad con orgullo. ¿no? Totalmente. Tú eres de la que Alejandro lo puede hacer. Pero bueno, mira, te agradezco muchísimo la introducción. Bueno, feliz de estar con ustedes. Amo la radio, así que es un medio que me encanta, porque aparte podemos tener conversaciones un poco más reposadas, ¿no? No tan marcadas así por la tiranía del tiempo, ¿no? Mira, este libro, la mirada de Venus, yo voy a mostrarlo cada tanto y ustedes me dicen si la cámara necesita moverlo. Ahí sale, ¿no? Este libro es un hijo de otro libro, pero es un hijo que se independizó, ¿no? Yo estuve desde junio del 2023 hasta septiembre del 2024 haciendo un gran programa de investigación sobre, en lugar de preguntarle, porque justo en ese momento, hacía unos 6 meses que habíamos empezado a usar la primera herramienta que masificó el uso de la inteligencia artificial, que fue ChatGPT, ¿no? Ya estaba siendo usada cada vez por más gente. Y claro, había mucha curiosidad por preguntar, bueno, ¿esto qué va a ser de nosotros? Porque en esa versión de ChatGPT, que era 3.0, digamos, bueno, se veían cosas, respuestas muy rápidas, textos crecientemente mejor elaborados, hallazgos o navegaciones para encontrar datos cada vez mejores, ¿no? Y empecé a ver también que estaba habiendo un debate, digamos, bueno, obviamente en los países que marcan más el camino en temas de tecnología y que salían expertos individuales, pero claro, en una tecnología que está todavía en proceso, podemos errar mucho respecto a los pronósticos de lo bien que puede funcionar la tecnología y los impactos negativos que puede producir. Y uno de ellos era Yuval Harari, un gran pensador y además mejor que pensador todavía es divulgador, ¿no? Es un excelente divulgador de conocimiento histórico, científico, nos obliga mucho a pensar, pero yo encontraba que Yuval tenía una perspectiva muy pesimista, muy apocalíptica, que no iba mucho. Bueno, yo soy politólogo, pero bueno, vengo de una gran escuela y con grandes maestros de ciencias sociales latinoamericanos. He tenido profesores muy buenos y después en Japón hice una maestría en sistemas culturales comparados, ¿no? Entonces ahí trabajé con grandes sociólogos, antropólogos de Japón y del mundo que estaban en mi programa de culturas comparadas y bueno, me ayudó mucho a tener una mente muy elástica, muy plástica, con mucha ductilidad para entender las diferencias entre diferentes culturas, sistemas, Asia, Occidente, pero también, digamos, no solo a través de geografía, sino también a través del tiempo. Eso lo vuelco un poco en mis escritos, en mi página web, que tengo unos escritos que se llaman Los Alejandrarios, ¿no? Y eso creo que me ayudó mucho a tener bastante rigor y no dejarme llevar solo por la apariencia de los hechos, ¿no? Y yo lo que vi era que Yuval no tomaba en cuenta también que el ser humano en otras etapas de la historia humana había estado al borde con algunas innovaciones, ¿no? El caso más reciente quizás fueron las explosiones atómicas. Yo por haber vivido una década en Japón, bueno, por ser japonólogo obviamente, estuve varias veces en Hiroshima, varias veces en Nagasaki, conocí a
a víctimas de las explosiones, digo, víctimas vivas, ¿no? Personas radiadas, personas que sufrieron los efectos. Y dentro de esa cosa terrible que ocurrió, vi cosas muy emocionantes, sobre todo cuando fui a los aniversarios 50, ¿no? Ya estamos en los 80 del año pasado, ¿no? Pero, en los 70, perdón, pero pude ver algo muy interesante en ese aniversario, y fue el tema de entender cómo la humanidad, después de haber hecho una cosa tan terrible, haber llevado la tecnología a un uso tan terrible como destruir vidas humanas sin saber a quién estás destruyendo, porque una bomba atómica no mata gente y no discrimina entre civiles y militares, entre niños y ancianos. Y bueno, conocí gente que era niña, muy quemada, quelada, todo, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, pero lo hicieron 2 veces, y a la segunda vez tenemos 80 años que han pasado desde la explosión atómica y el ser humano no ha vuelto a usarla, ¿no? Así es. Lo que quiere decir que, aun cuando hacemos cosas terribles, a veces los humanos en neto aprendemos, ¿no? Así es. Digo, un costo horrible, obviamente. No podemos decir a las personas afectadas, bueno, pagaste el precio de que aprendiéramos a no usar esta tecnología para usos malos, ¿no? Pero el ser humano encontró una gobernanza para eso. De hecho, bueno, en América Latina, yo en unos postings recientes, pues justo un amigo mío es el secretario general de esa organización en América Latina, un diplomático mexicano muy famoso en los años 80, pidió que América Latina fuera una región libre de armas nucleares. Todavía en los años 80 estábamos todavía que no se sabía si Estados Unidos y la Unión Soviética en ese momento entraba en una conflagración nuclear. Y América Latina no solo no tiene armas, ¿no? Pero decidió no tenerlas, digamos, ¿no? Sí. Y es la única región, porque, digamos, en África, Sudáfrica tiene, digo, aunque no lo ha declarado, pero tiene capacidad nuclear. En Asia, obviamente, hay varios países que la tienen, no varios, pero unos cuantos. Y bueno, en Europa, obviamente, sabemos que hay potencias nucleares, militares, y tenemos a Estados Unidos en nuestro hemisferio, ¿no? Entonces, hago este recorrido, digamos, para que cuando yo escuchaba esas voces alarmistas, digo, bueno, pero la humanidad hace cosas muy buenas. La humanidad hace cosas magníficas, que lo digo en ese libro. Así es. Y que después es el tema de esta reciente encíclica con la que encontramos muchos puntos de convergencia con cosas que esa investigación arrojó sobre la inteligencia Y artificial. son como seis áreas específicamente. Exacto, ¿Y por sí. qué mujeres? ¿Por qué la Sí. mujer con la inteligencia artificial? Ahí eso iba. Y Mira, mujeres históricas. sí, y la pregunta es muy relevante, Mirna, porque ¿qué pasa? Cuando hice ese libro, corté 4.000 y pico de años de historia, ¿no? Corté 5 continentes, más de 60 actividades humanas, porque el juego que estaba haciendo es, voy a buscar la mayor cantidad de aplicaciones humanas para la inteligencia artificial, en lugar de caer en el error o el acierto de un único experto, digamos, Yuval o los tecnólatras, digamos, los que están propulsando esta tecnología, ¿no? OpenAI, Google, Microsoft, y los escépticos, los tecnoescépticos, digamos. Bueno, yo lo que estaba buscando era un balance, digamos, ¿no? Como todo el humano. Yo, la verdad, que soy católico, viví mucho en culturas budistas, entonces el justo medio es algo que siempre, yo soy fanáticamente centrista, Claro. fanáticamente centrista, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que encontré, Mirna, es que había pocas mujeres. Cuando hice ese enorme relevamiento desde que tenemos historia escrita, que bueno, de los primeros textos sumerios que tenemos, y ahí aparece un personaje muy interesante que ahora les voy a hablar, encontré que había pocas mujeres. Muy pocas, me costó mucho. Recorrí 190 países, desde las épocas, digo, de historia documentada, de 5.000, 6.000, 7.000 años, China, India, Egipto y Babilonia, hasta ahora. Y país por país empecé a recorrer geografía por geografía, incluyendo Panamá, obviamente, porque lo que estaba buscando es, bueno, voy a buscar en países grandes y chicos donde hay gente que puedo ficticiamente decir, bueno, si tuvieras en nuestro tiempo, ¿qué pensarías de la inteligencia artificial? Y lo que me pasó fue que hay 2 hallazgos que quiero tomar un momentito más para decirles. Una, muy pocas mujeres. 2, casi todo estaba concentrado del 1500 para acá en muy pocos países. Y no estoy hablando de Estados Unidos, incluso ni Estados Unidos, porque Estados Unidos entra a tallar intelectualmente la historia de la humanidad con producción intelectual relevante, exportable, digamos, que puede ser asumible por el resto de la humanidad, terminando el siglo XVIII con los próceres de independencia que produjeron algo muy interesante, una república, ¿no?
pero sobre todo el siglo XIX. Estados Unidos hace su revolución industrial y produce cosas interesantísimas desde el punto de vista intelectual y asumibles y después el siglo XX, que bueno, obviamente han sido una gran potencia intelectual, artística, creativa, deportiva, etc. Y el otro tema, o sea, entonces, ¿qué encontré? Que la producción intelectual está concentrada en unas 8 a 10 geografías. España, Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, algo de Europa Central, un poquitito de Escandinavia, y el resto no existía hasta el siglo XIX y XX, que entra Rusia, todo ese siglo, segunda mitad del siglo XIX. Rusia es muy interesante con esos grandes novelistas, grandes escritores, psicólogos, grandes biólogos, físicos que empieza a producir Rusia. Obviamente después con la época soviética también hay mucha producción. Israel, que entra muy fuerte, muy atrás o muy acá, digamos, ¿no? Y está muy dominada por esos países. O sea, América Latina casi no existe intelectualmente en esa historia humana hasta terminado el siglo XIX, empezado el XX. Porque digo, Bolívar es uno de muchos emancipadores que hubieron en muchos lados. O sea, que yo no puedo decir que Bolívar fue una creación original. Digo, claro, nosotros lo defendemos, es el nuestro, claro, digamos, ¿no? Pero no fue una creación original, no fue el primer emancipador. Y entonces dije, hay que dedicarle a las mujeres. Entonces dije, voy a hacer un libro solo sobre mujeres. Ahora. ¿No es biográfico? ¿No es...? No. Hay una microbiografía al principio donde cuento un poquito quién es el personaje para que ayudarlo al lector, es como una carta de navegación, para que el lector diga, escogió este personaje porque trabajaba en este campo de actividad. Claro. Por ejemplo, Julia Child, que la mencionaste, ¿no? Sí. Julia Child fue pionera de los shows culinarios por televisión, que ahora, ni por televisión los vemos en YouTube y en TikTok, etc. Más ¿no? digital. Pero ella fue la primera. Pero ¿cómo se vincula Julia Child, por ejemplo, con el tema de la IA? Perfecto. Yo puedo irme horas, así que ustedes encamínenme. Claro, ¿yo qué hice? Bueno, lo que hice fue buscar decenas de quehaceres humanos. Pues yo dije, no quiero que sean solo reyes, no quiero que sean solo físicos, no quiero que sean solo inventores, no quiero que sean solo políticos o líderes políticos los que nos hablen de la inteligencia artificial. Quiero cortar en cosas tan secundarias de repente desde el punto de vista de producción intelectual como el arte culinario, la televisión, la radio, los deportes, cosas así. La pedagogía, la educación. Sin embargo, hay una que sí está muy marcada, que es Ada Lovelace, que tiene que ver la reina de la programación, la madre de la programación. Y esa pregunta y esos comentarios que me están haciendo son muy buenos porque fíjense qué tiene de lindo el libro de La mirada de Venus, pero también están en ese libro anterior. Este libro tiene interesante que lo que hacemos es que hay mujeres en este libro que no son la primera mujer que hizo algo que hizo un hombre, sino que es el primer ser humano que hizo eso fue una mujer. Exacto. Por ejemplo, una cosa divina que encontré investigando este libro. El primer ser humano que le puso firma a algo que produjo, a algo que escribió, fue una mujer, una sacerdotisa sumeria que vivió hace 4.500 años casi. Okay. Se llama Enheduanna y escribió un himno a la diosa Luna. Era una sacerdotisa que escribió esas tablillas de arcilla. ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos en la escuela, ¿cómo fueron los primeros sistemas escritos? Los jeroglíficos egipcios, los ideogramas chinos y las tablillas sumerias. Sí. Bueno, el primer hasta ahora, que arqueológicamente, porque siempre se descubre algo nuevo, pero tiene bastantes años de que esta es consistentemente la que tiene más antigüedad. Esa mujer nos dio voz. La humanidad no tenía voz hasta que ella escribió. Ella fue la primera autora. ¿Me entiendes? Sí. O sea, podemos decir, puso su firma. Puso su firma. Y una cosa que es muy interesante, y por qué tiene que ver, por ejemplo, un personaje como Enheduanna, porque, mira, las tablillas sumerias del sistema escrito son una forma de extender nuestras capacidades humanas más allá de nuestra finitud, de nuestra vida. En esa época, ¿no? Enheduanna se iba a morir, pero 4.500 años después, Enheduanna vive entre nosotros, porque ese conocimiento que ella volcó ahí, lo tenemos, ¿entiendes? Y sabemos que fue ella porque lo firmó. Exacto, porque lo firmó. Entonces, las tablillas sumerias, después los papeles, el papiro, los jeroglíficos, las tablas de piedra, son formas en que el ser humano logró que su idea, que su pensamiento trascendiera su vida. Y esta es la historia de la humanidad. O sea, ¿qué hicimos después? Bueno, como costaba mucho matar un mamut, hombre a hombre, ¿no? ¿Qué hicimos? Inventamos una extensión de nuestros brazos.
¿Okay? Claro. Ahorcar un mamut con nuestras manos está duro, ¿no? Claro. Pero tirarle una lanza, tirarle una flecha, tirarle un hacha, exacto, es una extensión de las capacidades de hacer de nuestras manos. Ahora, en esas formas sencillas empezó la inteligencia artificial. Ahora, empezamos a crear artefactos, ¿no? Eso es lo que te quería preguntar. A ese punto es que vamos, que cómo iniciaban estas investigaciones, estos inventos, estas innovaciones en la humanidad, claro, que estamos viviendo la misma situación. Es una continuidad, es una continuidad, exacto, es un continuo. Eso es lo que... Entonces, cuando vemos eso, nos asustamos menos, porque claro, decimos, bueno, esta manifestación de esta capacidad del ingenio humano... Siempre ha existido. Siempre ha existido. Lo único que, claro, acá hay una pequeña... observación o preocupación, ¿no? Hasta ahora nada había invadido el territorio del ser. Exacto. La inteligencia artificial simula muy bien, imita muy bien. Y en los casos es mucho más rápida que nosotros en procesar información y eso. Son más rápidas. Cosas que solo el ser humano estaba acostumbrado. Hasta ahora que solo el ser humano lo podía hacer. Nosotros no le teníamos miedo al mono porque el mono... era menos inteligente. Exacto, no podía hacer las cosas herramientas. Que nosotros hacemos. Y el personaje de Eva es muy interesante porque Eva es una criatura, ¿no? Adán y Eva, estamos hablando de la Eva de Adán. De la Eva de Adán. Entonces, esa Eva, y ahora voy a Ada, porque es el segundo personaje del libro, así que no estás mal encaminado. Esa Eva es un experimento que se salió de las manos a su programador, que fue Dios, ¿no? O sea, ella decidió, bueno, no estoy contenta con lo que me dicen que es el mundo. Yo quiero entender el mundo, quiero pensar, pienso que hay algo más allá del paraíso, ¿no? Y ella lo que hace es que escapa, cruza un umbral entre no saber y rompe saber. La matriz. Rompe la matriz y es la primera programadora de la historia. ¿Por qué? Porque ella hizo una secuencia que tuvo consecuencias. Desobedece a Dios, pierde la vida eterna. Nunca se me hubiera ocurrido pensarlo de esa Ese es el manera, ejercicio creativo de un autor. O sea, ¿viste? Yo al hacer esto lo que hice fue a cada personaje le atribuí cosas con complicidad. Obviamente que necesito la complicidad del lector también, de decir, bueno, qué divertido que está esto de pensar que Eva fue la primera programadora de la historia, porque hizo un prompt que resultó en consecuencias. Ahora tenemos que sudar, pasar frío, calor, trabajar, envejecer, morirnos, todas estas cosas, ¿no? Entonces, Eva nos enseña mucho que hay que tener cuidado con lo que creamos. Claro. Porque esto que creamos es una criatura y también Eva nos enseña algo muy interesante, es que tenemos que tener cuidado de no creernos como dioses. Eso me porque parte del precio que pagó. Entonces, lo que me gustó en el libro es que jugando con este personaje de Eva, primero ponemos mucho valor a la mujer, porque la mujer fue la que activó la historia, no fue el hombre. Adán era más mansito, más tranquilo, ¿no? La mujer fue la que se atrevió. Exacto. Entonces, en parte la humanidad, y yo pongo ahí activo, uso palabras tecnológicas que es muy divertido en el libro usar, imagínate, una mujer, de la época que fuere que vivió Eva, digamos, activó la historia, porque al hacer eso, tuvimos que trabajar, tuvimos que organizarnos, buscar sustento, organizar sociedades, transferir conocimientos a nuestros hijos, parir, ¿viste? Todas esas cosas. Entonces, el personaje, y en algún momento, si quieren, yo les leo unos fragmentos para ver cómo se ilustra el libro, porque... Son 24 mujeres en total. 24 mujeres. Que tú escogiste como en bloques. Como también, en bloques, como unos bloques que me pareció interesante. Por ejemplo, conocimiento, ciencia y responsabilidad. Creo que es el primer bloque. Sí. Verdad, memoria y esfera pública. Ahí incluiste a Agatha Christie y a Ana Frank. ¿En qué forma se relacionan estos dos personajes? Uno de la literatura, como Agatha Christie, y Ana Frank, que por todos conocían. Claro. Bueno, mira, antes quiero contestarle acá a Justino, porque me había preguntado por Ada Lovelace, ¿no? Ajá. Mira, Ada Lovelace es muy interesante porque Ada Lovelace es la primera persona que hace un algoritmo computacional, ¿no? Ella increíble. Ella era, mira, esto te va a encantar a ti, a los dos como periodistas además, ¿no? Y cientistas sociales, porque, mira, ella es hija de Lord Byron, el famoso poeta romántico, ¿no? Claro. Y su mamá era matemática y decía, no, la niña con este padre romántico, soñador, empedernido, que piensa estos amores imposibles, hace poesías. No, la niña tiene que estudiar física, matemática, algo duro, para que no se deje de seducir por estas pasiones del corazón. Y la niña lo que hace es que en ella venían juntos dos grandes talentos, ¿no? Un talento poético y un gran talento matemático. Y lo que hace la niña es que une las dos cosas en la máquina analítica, ¿no? Ella hace una máquina que es capaz de pensar en símbolos y en poesía y en lenguaje. Entonces, yo hablo un poquito de ella, que es un motor, una mente adelantada a su tiempo, obviamente. Se adelantó
más de 100 años a los algoritmos computacionales. Y ella nos habla mucho de la máquina como aliada, no como sustituta, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjate, Ada concibió la máquina analítica como una aliada, un espejo que amplifica la mente humana, no una criatura destinada a reemplazarla. Su advertencia fue tan sobria como profética. Una máquina ejecuta procedimientos. No desea, no intuye, no sueña. Miren, esto lo está diciendo la encíclica también. Así es. El texto estaba antes, sorry, papá. Pero no, es muy interesante. Pero claro, yo buscando los personajes los pongo a decir cosas, ¿no? Dice, puede hacer lo que le indicamos y en versiones modernas lo que inferimos que debía hacer, pero carece de intención propia. Esto lo dice el Papa muy bien. A mí me encanta la encíclica porque el Papa habla mucho de este tema, la intención. Hay que tener cuidado, las máquinas no tienen intención, no se lo atribuyamos, ¿no? Entonces dice ella, aquí nace un malentendido contemporáneo, confundir producción con creación. Cuando una IA redacta un poema que suena humano, la tentación es declarar que lo crea. Ada nos obligaría a afinar el oído. ¿Es creación o recombinación virtuosa de lo ya dicho? ¿Es origen o reflejo? ¿Hay voluntad o hay cálculo? ¿No? Entonces, cada personaje, estos son capitulitos como de 3, 4 páginas, pero cada frase está recontramedida. Me preguntaste, por ejemplo, por Agatha Christie. ¿Qué rol cumple Agatha? ¿Viste? Porque ella cumple el rol, Ada Lovelace, de ponernos a pensar en cuidado con humanizar las máquinas, ¿no? Agatha Christie es la maestra de la sospecha sutil. De la sospecha, del misterio, del crimen. Es también, es una crack. Digo, realmente, otra mujer, imagínate, nació el siglo XIX, en 1893, y muere hace 50. Estamos justo conmemorando los 50 años de la muerte de Agatha, ¿no? Y Agatha nos dice unas cosas muy... Miren, esto les va a encantar a ustedes porque lo vimos con nuestros hijos, amigos, gente grande también. Digo, yo tengo varias seccioncitas, ¿no? Pero hay una que dice la epidemia de lo verosímil. Agatha Christie no escribía únicamente sobre crímenes, escribía sobre los mecanismos criminales. Sus novelas son como los viejos relojes de los salones que se ven impecables por fuera y están llenos de engranajes secretos. Lo que parece mero entretenimiento, un tren elegante, una mansión en calma, una sobremesa de té, acaba siendo una lección. El mundo se entiende mejor cuando aprendemos a mirar aquello que todos pasamos por alto. ¿Y que es lo que nos pasa. Poirot ahí lo incluiste o no? No lo puse, pero hablé de su personaje. Ajá. Dice, mira, esta habilidad es hoy más necesaria que nunca. No porque la inteligencia artificial sea un villano nuevo, sino porque trae una epidemia distinta, la de lo verosímil. Vivimos rodeados de relatos que encajan, de imágenes que parecen, de explicaciones que suenan lógico, y esa coherencia, que en una novela es un placer, en la vida pública puede ser un veneno mortal. Para Christie, mira en esto, tú que estás en periodismo, o los dos, ¿no? La mentira rara vez llega con una señal fácil de identificar. Se disfraza de normalidad. De normalidad. Y ahí ella nos detalla un poquito eso, ¿no? Entonces, fíjense, yo uso mucho la profesión del personaje para ilustrarnos sobre dilemas del presente. ¿Qué otro personaje me has preguntado? ¿Tú tenías alguna? Habías dicho sobre Ana Frank. Ana Frank. Ana es divina. Helen Keller, sí, también está Helen Keller. Está también, incluiste a Cleopatra, a Sor Juana otro Inés de la personajazo. Cruz, Otro personaje. Marilyn Monroe, Coco Chanel, Frida Kahlo, un libro sumamente Julia lleno Child, de... María de Nazaret. María Nazaret es espectacular. Es posible que tengan algo que ver con inteligencia artificial. Le sorprende. Es un personajazo que cierra el libro aparte, ¿no? Sí. Wow. ¿Quieren que les hable un poquito de Ana Frank o quieren que vaya directo a María? Me dicen cómo está el tiempo. Si nos dice rápidamente Ana Frank, por ejemplo, que es muy popular. Ana es muy interesante, porque ella, mira qué lindo lo que dice, sobre todo los padres que pueden estar escuchando esto y tienen hijos adolescentes, ¿no? Porque ella obviamente vivió y murió su adolescencia, ¿no? Hay una sección que dice la vida en borrador. En el anexo, Anne escribió como se escribe cuando la puerta al mundo queda cerrada por tiempo incierto, ¿no? No sabemos cuándo ella se cerró, no sabe cuándo iba a salir, ¿no? Claro. Con la obstinación serena de quien no deja que el silencio tenga la última palabra. Su diario es poderoso por su textura, a mano alzada, sin maquillaje, con cambios de ánimo que no piden disculpas. Allí aparece una persona en proceso de crecimiento y despertar de la conciencia. Una conciencia que se prueba, se contradice, para los que leen el diario, se pule y vuelve a fallar. La vida humana, nos recuerda, es borrador. La inteligencia artificial suele ofrecer lo contrario. Frases limpias, ideas ordenadas, respuestas rápidas, una seguridad que suena muy educada. Esa conveniencia y comodidad de la precisión puede ser útil, incluso maravillosa, cuando se trata de despejar dudas, organizar tareas, traducir textos o explicar un tema con paciencia. Pero también abre una tentación. Vivir como si el borrador nos produjera vergüenza. Dejar de pensar en voz baja para existir en modo exposición al mundo. Cambiar el titubeo de una idea naciente por la comodidad de una voz ya probada por adelantado. O sea, fíjense, acá estamos hablando del bullying. Está muy sutilmente puesto. El lector tiene que agarrarlo y colgarse, ¿no?
el bullying que sufren nuestros adolescentes por tener... Cuando se expone al mundo, a veces les va muy mal porque los super critican y también por el riesgo de conformar, ¿no? Ella en su diario nos habla crudo. Dice cosas malas. Qué libro más interesante. Qué análisis tan interesante. Interesante, sí. A mí, yo aparte de tema de periodismo, también soy ingeniero en sistemas. Así que a mí me va... Él no es tecnoescéptico, Alejandro. Está muy bien, pero el balance está bien. Pero también doy capacitaciones de inteligencia artificial y siempre las comienzo diciendo que el mayor error de la inteligencia artificial es que no es inteligente. O sea, depende de un ser humano. Exactamente. Entonces, nosotros somos el agente. No nos vinculemos y no hagamos que la inteligencia artificial nos deshumanice. Y veo que a través de tu libro... El prólogo y el epílogo te van a volar la cabeza, ¿eh? Y veo que en tu libro, efectivamente, es la esencia. Claro. Es la esencia. O sea, dejar de deshumanizarnos a través de la feminidad, que definitivamente es lo que es más, intuitiva, es lo que más nos humaniza. Por eso se llama Venus, ¿no? Porque yo dije, voy a usar... Porque sí, y en el prólogo te encantaría, porque en el prólogo digo, viste, que la narrativa del ser humano ha estado muy dominada por... Digo, yo no soy feminista, soy mujerista. Es una diferencia. Sí, me gusta el balance entre los dos. Los dos nos necesitamos, ¿no? Pero mira, hay un tema muy importante y es que la historia documentada humana, y eso me ayudó mucho el libro anterior, al encontrar pocas mujeres y muy subrepresentadas y fragmentos. Safo es muy interesante porque de Safo tenemos fragmentos. Ella nos habla mucho de cómo hacemos la historia con fragmentos, ¿no? ¿Qué pasa? La narrativa ha sido muy masculina, épica, guerra, conquista, ¿entiendes? La mujer es intuitiva, es maternal, trabaja mucho cuidado, protectora. Entonces hay muchos personajes que nos hablan de eso. Exacto. Y eso nos humaniza. Claro. Entonces si a la inteligencia artificial solo la pronteamos con toda la literatura humana, que ha sido guerra, conquista, por eso están, viste, a veces los mismos, estos que están en esto, están en guerra, a ver, que usan mi tecnología de inteligencia artificial y no la otra, ¿no? Y la mujer es más inclusiva, viste. Entonces, digo, sin poner etiquetas, digamos, pero... A veces hay que ponerlas un poco para ayudar al ser humano a repensarse o a sacudirse, ¿viste? O a anclarse, ¿no? Claro, por ejemplo, esta mañana yo comentaba que... Y déjeme tiempo para hablar de María. Vamos a hablar de María. Tenemos todavía tiempo, Alejandro. Mira, ¿me dicen cuánto? Digo yo. Sí. Mira, estamos con tiempo. Por ejemplo, yo comentaba que tu hoja de vida, para hacer una introducción en el programa, consulté con ChatGPT. ¿No? Dice tonteras. Estoy Entonces, seguro que dice tonteras. Para que me hiciera un resumen de tu extensa hoja de vida, algo bonito, algo simpático. Y, ¿sabes? No estuve de acuerdo con lo que escribió. Claro. Entonces tuve que yo realmente retomarlo y volver a reescribirlo. ¿Ves? El juicio crítico, porque a veces es preciso, pero del lado equivocado. Tiene que estar. Entonces, muchas veces lo que dices es correcto. La inteligencia artificial no te está suministrando realmente las herramientas esenciales, si no eres tú. Claro. Si no eres tú como ser humano, la humanización. Lo que no podemos delegar en las máquinas el pensar. Totalmente. Es un gran auxiliar. Me gusta la marca de Microsoft que dice Copilot, ¿no? Bueno, es un buen copiloto. Es un buen copiloto. Pero nos ayuda en la velocidad. Pero puedo confiar. En velocidad, ciertamente. Es buenísimo, nos da esteroides. Exacto. Pero no podemos alejarnos del lado humano, que es lo que creo y percibo de tu obra. O sea, y el hecho de es muy humanista, te va a encantar. Y el hecho de que hayas vinculado efectivamente a la mujer, que es la esencia básica de la humanidad. De ahí salimos. De hecho, nos llena mucho de contenido de humanidad. Exacto. Por eso saqué este libro, porque es importante que la inteligencia artificial y la gobernanza de la inteligencia artificial se llene más de humanidad. Y quienes... Ahí sí nos llevan ventaja las mujeres. Seguro. Porque, llevan una vida adentro, ¿viste? Bueno, y el personaje Moria me ayuda mucho a cerrar el libro, ¿no? Por acá me dice, me preocupa más la inteligencia humana que la artificial. Sí, total. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa, Alejandro. Ese comentario que hizo el oyente es el correcto. Me preocupa más, vamos a abordar un poquito de eso. Y de eso se ocupa la encíclica también, ¿eh? Y no se ocupa de eso. Sí, él es muy pendiente del tema de la encíclica también, así que creo que coincide contigo en ese aspecto. Y quería que me hablaras de María de Nazaret, porque no puedo ver todavía la relación. Estoy segura que tú me vas a sacar de la duda. Una pausa y regresamos en unos segunditos con Alejandro Félix de Sousa, con La mirada de Venus. ¿Cuándo se presenta? El 25 de agosto a las 6 p.m. 25 de agosto. Sí, en la Feria del Libro.
Bueno, regresamos con esta interesantísima conversación con Alejandro Félix de Sousa, que presenta su libro en la Feria del Libro, La Mirada de Venus. Quedamos en que nos comunicó un oyente que dice que le tiene más miedo a la inteligencia humana. Sí. Humana que la artificial. Que la artificial. Sí, qué buen punto el oyente. La verdad que sí. es toda mi preocupación. Es toda tu preocupación. La filosofía de la inteligencia artificial, porque claro, ante las diferentes invenciones, por eso los personajes juegan un rol, ¿no? Claro. Nos muestran que toda invención tiene un lado bueno y un lado malo, ¿no? Robert Oppenheimer, en el libro anterior, ¿no? el coordinador del Proyecto Manhattan, la bomba atómica, bueno, la película obviamente habló mucho del personaje, ¿no? Nos muestra el dilema del doble uso. Toda innovación disruptiva tiene un uso bueno o un uso malo, ¿no? Todas las herramientas tienen un fuego uso bueno o podíamos uno quemar malo. brujas y podíamos calentarnos y cocinar. Todas las ¿no? herramientas tienen Brevemente, doble función. La bomba atómica igual, la energía atómica podemos usarla de una manera. María de Nazaret y Marilyn Monroe, ¿cómo entran dentro Empiezo de con todo Marilyn, para cerrar con Con María, Marilyn. que es el que... Mire, Marilyn es muy interesante. Bueno, acá tengo una... Hasta una foto. Sí, nosotros lo que hicimos en el libro, hago un pequeño guioncito, como en la memoria de la humanidad. Acuérdate que estos libros, las versiones están en inglés, ¿no? Este es el primer libro en español que publicó de estos temas, ¿no? Así que está bueno porque lo dediqué a la mujer. Pero mira, yo estaba pensando, bueno, si este libro lo lee un indio de India, o lo lee un chino, o lo lee un árabe, ¿qué es lo que está normalmente en la memoria visual de la humanidad? Porque tenía que elegir los gráficos, ¿no? Y dije, el impresionismo es como que el estilo impresionista de pintura es lo que está. Porque claro, yo no puedo traer a alguien de hace 4.000 años o de 1.000 años con foto. Claro. Que es el error que se hace a veces con inteligencia artificial, que producen a Alejandro Magno y se ve como un actor de Hollywood, sí, sin una cicatriz. Bueno, no. Entonces, ¿cómo Marilyn Monroe encaja en todo esto? Bueno, vamos a Marilyn. Marilyn, por ejemplo, en una de las secciones nos habla de la imagen como construcción. Marilyn entendió que la fama no era un accidente, era una ingeniería. La cámara no solo registraba, seleccionaba. La luz no solo, tú vienes de televisión, la luz no solo iluminaba, corregía. Y la narrativa pública, entre guiones, entrevistas y titulares, convertía a una mujer real en un personaje de consumo. Reconocible, rentable, administrable. En la inteligencia artificial vería la industrialización definitiva de ese mecanismo. O sea, lo que ya vivió ella a una escala súper elevada, ¿no? Identidades generadas, optimizadas y reproducidas, sin conocer la biografía, sin que esa imagen se canse y sobre todo sin voluntad, ¿no? No le inquietaría tanto el realismo técnico como la indiferencia ética. Una identidad sintética puede fascinar, pero también vaciar de significado la noción misma de la persona. Los deepfakes y las réplicas digitales la perturbarían no por su perfección, sino por su facilidad de producción y circulación, algo que estamos viendo también acá en Panamá. Hoy día, ¿no? claro. No es lo mismo retratar a alguien que fabricarlo. Un rostro no es un archivo, es una vida. Una voz no es un efecto, es intención, memoria, respiración. Tú que tienes esta voz tan linda, Mirna. Desde ahí defendería el derecho a la integridad identitaria. Límites claros a la reproducción digital de personas, transparencia sobre lo real y lo sintético y un consentimiento efectivo, no meramente simbólico. Y para cerrar, también preguntaría con las duras lecciones aprendidas en el plató por la economía de la réplica. Antes el control se escribía en cláusulas, ¿no? O sea, el actor decía, bueno, si me reproduces me tienes que pagar tanto, ¿no? Sí. Ahora puede esconderse en bases de datos. Si millones de imágenes alimentan sistemas que producen Marilines nuevas, ¿quién cobra y gana? ¿Y quién queda reducido a simple materia prima? Bueno, y terminemos fantástico. entonces, si es que nos da para terminar tenemos 5 minutos. 5 minutitos. María de Nazaret, María. es otra de las 24 mujeres. Con María en tu hice libro. algo muy interesante. Hice las diferentes etapas de la vida de Jesús y en cada etapa puse una lección que María nos diría. Entonces, en la gestación hay una sección que se llama consentimiento, la puerta por donde entra lo nuevo, ¿no? La historia de María comienza con una invitación, no con una orden. Ese detalle aparentemente pequeño es una moraleja completa. María primero escucha, luego pregunta. Sí. Pregunta, acuérdense que ella pregunta, ¿no? Después considera y acepta, ¿no? Y acepta. Finalmente consiente. Si mirara nuestra relación con la IA, desconfiaría de la forma en que confundimos adopción masiva con aceptación consciente. Está en todas partes no quiere decir la elegimos. Terminamos por instalar algo porque está y lo llamamos progreso como si el simple hecho de existir le concediera legitimidad, ¿no? Entonces, ahí sigo un poquito con el tema de la aceptación. Después hablo de la gestación. Bueno, María está gestando. Entonces viene la sección de la gestación y el acompañamiento, ¿no? Gestación y acompañamiento cuando lo creado crece más allá de la intención. María conoce una verdad que la modernidad olvida con frecuencia. Lo creado crece y al crecer se independiza de la intención inicial, ojo en Así esa, es.
Y puede muchas veces desbordar. O sea, ella estaba creando un hijo, no sabía que lo iban a crucificar, ¿no? No Y tenía que iba ni a idea ser- qué iba a pasar. Iba a sufrir y todo eso, ¿no? Gestar no es controlar, es cuidar un proceso vivo que una vez iniciado adquiere normas y ritmos propios. La inteligencia artificial comparte esa dinámica. Se diseña para una tarea específica y acaba incrustada en muchas más. Se entrena para asistir y puede terminar vigilando. Nace como herramienta y se vuelve un cimiento estructural de nuestra cotidianeidad, como lo es ahora. Qué fascinante Entonces, forma cada fase de ella, ver realmente el después tema. hablo del Magnificat, Sí. hablo de, bueno, el rostro humano frente al perfil, cuando ella, bueno, tiene el rostro de Jesús crucificado. Hablo de Caná y el nuevo Belén, o sea, digo, cómo ahora, digamos, el tema de que ella, que la inteligencia artificial no ocupe el centro, como ella fue en la boda, que fue muy en sigilo y le dijo a Jesús, mira, necesitamos Vino. pero está Bueno, calladita, ¿viste? Que no Alejandro. aparece Sí, como protagonista. no aparece. Yo les traje el vino. No, ella- Alejandro, gracias de verdad por venir. Allí está el libro. ¿Dónde se puede conseguir? Repítenos la presentación en la Feria del Libro. ¿Cuándo va a ser? ¿A qué Perfecto. hora? Y de verdad que vale la ¿Los dejé pena. picados? Vale la pena, Súper. por supuesto, vale la Súper. pena No, la verdad que leerlo. Yo estoy picado con el Yo- libro. yo estoy. Analizarlo y detenernos a ver la inteligencia artificial desde esa mirada, la mirada de Venus, de 24 mujeres que Así fueron es, pioneras, fantástico. diríamos así. La mayoría de ellas Alejandro. pioneras en su campo. La Fantástico. primera mujer. Mira, la primera novelista fue mujer. Pero bueno, vamos rápido. ¿Dónde se puede Feria del conseguir? Libro de Ah, Panamá, ajá. Ujú. Salón Boquete, día 25 de agosto, es un martes, a las 6 p.m. Ahí Los Los estaremos. esperamos. Va a haber lleno, porque la verdad que estaremos. el año pasado tuvimos, la verdad que mucha asistencia cuando presentamos los otros dos libros. Y este se los súper recomiendo. Yo creo que es un libro, aparte que lo pueden volver a ver después, reírse Claro. después, porque es un libro que permite muchas relecturas sobre el mismo capítulo de repente. ¿Cuánto Claro. tiempo te tomó? ¿Qué tiempo te tomó hacer el libro? Bueno, como venía con el ritmo del otro, la gimnasia, Ujú. ¿viste? Este libro me llevó como unos 6 meses. Ok. Gracias, traía- Alejandro. El de inglés, un año. ¿Y para dónde- adquirirlo, dónde se Ajá. puede adquirir? Ah, sí, ¿dónde adquirirlo? Bueno, miren, en principio les diría que me contacten en mis redes sociales, porque nosotros estamos ¿Cuál es justo tu red mandando social? ¿Cuáles son tus redes a sociales? Félix de Sousa. Ah, Ah, Arroba- Félix de Sousa arroba- con Félix de Z. Sousa. Félix de Es Sousa o Alejandro Félix de Sousa, perdón. Alejandro Félix de Sousa. Arroba Alejandro Félix de Sousa. Alejandro Sí, Félix de Sousa. Sousa. Sí, así como Ahí suena, está. con X. Va a estar probablemente en un mes en El Hombre de la Mancha, en la Farmacia Sarrocha, en la librería del Museo de Panamá Viejo, Ujú. que es una gran institución. A mí me gusta también colocar los libros en lugares que ayuden a que la gente Por cuando va supuesto. visite Claro. el lugar, ¿no? Gracias, Buenísimo. Alejandro, por venir. Allá estaremos Buenísimo. el 25 de agosto para acompañarte en esa presentación Sí, gracias por la magnífica. Y estoy segura que la casa va a estar llena esa noche, esa No lo tarde. dudo. Gracias, Los de espero, verdad. ¿eh? Claro que sí, ahí estaremos. Bueno, Ahí estaremos.